hacia el año 37, va a visitar a Jerusalén. Y después comienzan los viajes misioneros, ¿no? Los viajes misioneros, que van a ser 3 viajes, ¿no? Y hacia el año 56 se da el arresto en Jerusalén, la prisión en Cesarea y de ahí el viaje a Roma, donde es apresado en Roma y muere después del 60, es decir, entre el 60 y el 64. En las fechas así como muy claras, ¿no? Hay algunas fechas que sí son más claras que otras. Pero podríamos decir, bueno, este Pablo tiene, o podríamos dividir la vida de Pablo en 4 grandes etapas, ¿no? Desde que nace hasta los 28 años es el judío practicante, ¿no? Es decir, este Pablo que es de raíces judías, con todas las de la ley, podríamos decir, ¿no? Entonces este judío practicante. De hecho, la primera noticia que tenemos en Hechos de los Apóstoles es en relación, ¿no es cierto?, a lo que es el martirio de Esteban, ¿no? Y la persecución a los cristianos. Los 28 y los 41 años hablamos de Pablo como este convertido fervoroso. 11 años, ¿no? Casi, 11 años, sí, 28 a 41, 11 años hasta los 41 que va a ir como dejando o haciendo un proceso de fe, ¿no es cierto? De los 41 años a los 53, o sea, durante 12 años, lo encontramos como este misionero itinerante, ¿no? En estos viajes que hacen, estos 3 viajes misioneros. Los 53 hasta la muerte, o sea, esos 60, 64 años, o sea, otros 9 años, es prisionero y que a partir también de algunas cartas, porque algunas, y ya vamos a ver, varias han sido escritas mientras iba de camino, ¿no? Mientras estaba en otros lugares durante los viajes. Pero los últimos 9 años es este prisionero que lo que hace es seguir acompañando a las comunidades. Y es interesante ver esto, ¿no? Porque cuando uno habla de Pablo, uno asocia a San Pablo con la misión, ¿no es cierto? Y pierde un poco de vista que la misión de Pablo en realidad, de esos 62, 64 años, la misión de Pablo es misión como recorrido itinerante, son solamente 12 años. Entonces, esto está bueno para descubrirnos que esto de la misión y el acompañamiento y el acompañarnos es de toda la vida. Y teniendo en cuenta esto, esta vida de Pablo y más o menos estos años, nos adentramos en las cartas, ¿no? Esto que llamamos el epistolario paulino. Y algo general primero de las cartas es 3 cositas, ¿no?
Uno, ¿por qué la importancia de las cartas de Pablo? Primero decimos la prioridad literaria. ¿Y qué significa esto, no? Que, a ver, entre la historia de Jesús, es decir, entre todo lo que es la vida de Jesús de Nazaret, ¿no? Hasta la muerte, resurrección, desde la muerte de Jesús hasta los evangelios, hasta que aparecen los evangelios, aparece más o menos, son algo de 30 años. Si lo ubicamos al Evangelio de Marcos como el primer evangelio que aparece hacia el año 70. Pero antes de los evangelios ya contamos con las cartas de Pablo, porque Pablo va a morir hacia los 62 años, o sea, hacia el 60, como mucho, hacia el año 60, entonces él va a tener 60, 62, él va a tener 65, 66 años, ¿no? Y las cartas entonces son antes del 60, o sea, las cartas de San Pablo son anteriores a los escritos de los evangelios. Entonces, con esto, ¿qué estamos diciendo? Que históricamente es el autor sagrado más próximo al tiempo de los hechos de la vida de Jesús, ¿no? Y claro, al decir esto, al decir, bueno, los primeros textos ya son los de San Pablo, las cartas paulinas. Entonces esto se relaciona con otra cosa importante, ¿no? Que son cartas, y son cartas que van a las comunidades y que hablan de las comunidades. Entonces, lo que vamos a tener es, a partir de las cartas de Pablo, la riqueza enorme de todo el testimonio de la vivencia de fe de las primeras comunidades cristianas, bien en lo primero, ¿no? Bien en el nacimiento del cristianismo. Entonces hablamos de esta dimensión eclesial naciente, y de eso son testimonios las cartas. Entonces decimos, prioridad literaria, este testimonio de lo que es la vida comunitaria y el cristianismo naciente. Y lo otro es que Pablo no es testigo de la vida de Jesús, el testigo visible, digamos, ¿no? Entonces, la condición de creyente que no tuvo contacto físico con Jesús y que es la misma condición de creyente que tenemos nosotros. Claro, con la diferencia que él se encontró con Pedro y con los apóstoles, ¿no? Pero bueno, no tuvo contacto directo con Jesús. Entonces, Pablo se encuentra con Jesucristo en este estado nuevo del Señor, ¿no? Después de la resurrección. Por eso también en las cartas de Pablo siempre Jesús es anunciado y mencionado como Jesucristo, ¿no es cierto? Porque es el Jesús resucitado, es el Jesús de Nazaret, pero vivido ya como creyente en la resurrección. Y lo otro que podemos agregar así en este pantallazo es que ¿cuál es el contexto? Decíamos al principio que cuando hablamos de los textos decíamos un texto fuera del contexto es un pretexto, ¿no? Entonces, no solamente porque le podemos hacer decir cualquier cosa, sino porque
también el contexto nos ayuda a comprender la profundidad y el alcance, ¿no? Utilizando también palabras de Pablo. Y entonces, ¿qué nos ofrece, ¿no es cierto?, esta realidad donde está Pablo y donde aparecen estas cartas? Y bueno, podemos hablar de, por un lado, una realidad de dominación política romana, ¿no? Este poder romano que ya antes de Cristo, ¿no es cierto?, ya estaba sentada, ¿no es cierto?, en todo lo que era el Oriente, ¿no? Se había extendido este imperio romano de Oriente. Entonces, esta como dominación política, ¿no? Como cultura reinante era la cultura helenista, ¿no? Sabemos que el pueblo de Israel, después de aquel exilio a Babilonia y en su vuelta, primero fue dominado por los persas, después por el mundo griego y después por el mundo romano. La dominación romana tiene esta particularidad de que va a respetar de alguna forma la cultura del lugar. Entonces, con una organización propia del Imperio Romano para asegurar esta pax romana, ¿no? Y entonces, en esa cultura helenista, decimos, dominación romana, pero la cultura del pueblo había quedado de la dominación anterior, digamos, ¿no? De la dominación griega. Y de hecho, la lengua que se hablaba era el koiné, ¿no es cierto? Es la lengua griega. Este koiné era, digamos, como la lengua común de comunicación en todo el mundo antiguo, aún bajo el dominio romano, ¿no? Porque el latín estaba reservado para asuntos, digamos, oficiales o jurídicos, pero si no, después se hablaba esta koiné, este griego. Y decimos, dominación política romana, cultural helénica, pero religiosa era la mayor parte, digamos, era un medio ambiente religioso judío. Con esto ya nos pintamos un interesantísimo, digamos, contexto, ¿no es cierto?, que a esto se suma algo más. Y esto viene de los griegos, ¿no? Los pueblos, digamos, o el movimiento no es tanto en lugares podríamos decir, de campo, como uno va a pensar, qué sé yo, en la Edad Media, a principios de la Edad Media, ¿no?, después del feudalismo, sino en ciudades. Entonces, todo el Imperio Romano, pero esto venía, decíamos, del dominio anterior helénico, está centrado en grandes ciudades. Y entonces, entre estas grandes ciudades, ¿cierto?, en este predominio, decimos, de la estructura urbana sobre el campo, vamos a tener ciudades como Tesalónica, Atenas, Corinto, Éfeso, ¿no?, que eran ciudades portuarias. Y entonces, eso, digamos, imagínense, ciudades portuarias, ahí estaba la vía de comunicación marítima, es por eso también que Pablo va y viene, un intercambio comercial muy importante, ¿no? Y todo esto valiéndose, digamos, de esclavos. Entonces, estas grandes ciudades, donde además existía la esclavitud,
va a haber, digamos, una acentuación de grandes conflictos y de grandes diferencias sociales. Muy bien. Pablo a los 28 años, decíamos, experimenta esto de la ley, ¿no? de la conversión, mejor dicho, y ¿por qué se me viene esto de la ley, no? Porque en realidad podemos decir, y ahora vamos a cada una de las cartas, este Pablo que tiene esta experiencia de conversión, ¿no es cierto?, que se va a contar en Hechos de los Apóstoles y se cuenta 3 veces. A ver, ¿qué es lo que va a experimentar Pablo? Pablo, que es judío, y entonces la ley es la clave, y esto es importante para poder entender el mensaje de las cartas, ¿no? Se va a dar cuenta que, él ha sido, digamos, un judío creyente y fiel, ¿no? Y fervoroso en su fe judía. Pero se va a dar cuenta que la ley, si bien le indica dónde está Dios, ¿no? Y le indica qué hacer y qué no hacer, la ley no lo salva. Que es Jesús, y Jesús crucificado, que es este Dios crucificado, el que lo salva. Lo que hay en el fondo, en el mensaje de Pablo es, a ver, la ley me dice que es pecado, pero solo Cristo y Cristo crucificado es el que me devuelve la vida y me perdona del pecado. La ley no me perdona, la ley no me salva. Esta es la experiencia clave de Pablo. Y esto va a estar presente en todas las cartas y es uno de los criterios por los que qué cartas son de Pablo y qué cartas no son de Pablo. Entonces, primero decimos, bueno, estamos diciendo cartas y hemos hablado de epístola o epistolario, o hablamos de epístola, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre carta y epístola? Hay una pequeña diferencia, ¿no? Como estructura es igual, ¿no? Es decir, hay una introducción, un cuerpo y una despedida. Pero las cartas se refieren a comunicaciones circunstanciales. En cambio, las epístolas son esos escritos, también con esta dinámica o esta estructura de la carta, pero que tienen una exposición doctrinal, ¿no? Entonces, la carta se refiere a una circunstancia, la epístola tiene una exposición doctrinal. Uno se va a encontrar con que en Pablo hay cartas y hay epístolas, ¿no? A partir del siglo II, a partir del siglo II, o sea, a partir del 100 en adelante, ¿no? Aparecen como pertenecientes a Pablo 13 cartas, ¿no? Que al comienzo, ¿no es cierto?, tienen el nombre de Pablo. Y se le atribuye también a Pablo otra carta que muchas veces se la seguimos atribuyendo. La carta de San Pablo a los hebreos. Ni es de Pablo ni es carta. Y está por verse si es a los hebreos, ¿no? Entonces, pero eso lo dejamos a un ladito. La carta
a los hebreos no es de Pablo, tampoco es, va a quedar dentro de lo que llamamos el corpus paulino, que vamos a hablar. Muy bien, entonces, a ver, estas cartas, ¿no? Siete de esas cartas van a ser sí reconocidas como cartas de Pablo, pero las otras 6 no tanto. Es decir, a ver, uno habla de las cartas auténticas, que son la primera a los tesalonicenses, la primera carta a los corintios. Yo tenía hecho un PowerPoint tan lindo. La carta a los gálatas, romanos, filipenses, segunda de Corintios y Filemón. Esto en el orden en que fueron escritas también. Entonces, primera de Tesalonicenses, primera de Corintios, Gálatas, Romanos, Filipenses, segunda de Corintios y Filemón. ¿Cómo y en qué circunstancias estas cartas fueron escritas? Que por datos, ¿no es cierto?, que nos regalan entre las cartas y Hechos de los Apóstoles, nos vamos a encontrar que todas las cartas estas las fechamos entre el 50, 51 y el 60, o sea, en 10 años tenemos estas 7 cartas. Después hablamos de lo que son cartas que los biblistas, los exégetas hablan de autenticidad discutida, ¿no? Que hay cosas que posiblemente no sean, ¿no?, de Pablo, y que son más bien de, podríamos decir, de una escuela paulina. Es decir, y que uno pensando esto, uno dice, y sí, obvio que puede ser, ¿no? Segunda de Tesalonicenses, ¿no?, Colosenses, Efesios, y después lo que son las cartas pastorales, ¿no? Primera y segunda de Timoteo y Tito, ¿no? Estas cartas que van a estar, por el contexto que nos desvelan los escritos, están escritas entre el 80 y el 100, entonces no es posible que las haya escrito Pablo, pero sí es posible que sean escritas dentro de lo que es esto, ¿no?, la escuela paulina, ¿no?, la escuela paulina, porque claro, Pablo fue formando comunidades, ¿no?, y entonces en ese formar comunidades y después en esa estadía pronunciada tanto en Corinto como en Éfeso, y después al final en Roma, ¿no?, donde está preso, ahí se van formando, hay discípulos, ¿no?, y que además es parte, digamos, de ese, de lo que sería la forma de transmisión también en ese oriente, ¿no?, y en el occidente también de esa época. Entonces hablamos más bien de cuerpo paulino. Todas forman un cuerpo paulino, pero estas 7 cartas son las que son reconocidas como auténticas, ¿no? Y podríamos decir, bueno, ¿cuáles son las dos clases de problemáticas que van a plantear, o que Pablo va a plantear en las cartas? Y podríamos decir, bueno, una problemática que tiene que ver con el mundo griego, y entonces ahí aparece todo el tema de la doctrina de la resurrección, pero después aparece muy fuerte todo lo que es la moral sexual, el matrimonio, la esclavitud, ¿no? Y uno pensándolo, claro, a ver,
quieren vivir la fe y anunciar la buena noticia en un contexto que no favorece ese mensaje, ¿no? Y en un contexto de mucha idolatría. Entonces, el tema de lo moral es clave en estas cartas que son dirigidas a comunidades de cristianos que provienen sobre todo del mundo pagano, ¿no? Y entonces ahora vamos a hacer también una diferencia de las comunidades en cuanto a de quienes estaban compuestas, ¿no? Entonces, uno, el tema del mundo griego, ¿no? Esto de lo moral. Y el mundo judío, obviamente, mundo judío, el tema de la ley, ¿no es cierto? Esto que decíamos recién de Pablo, ¿no es cierto? Que va a descubrir, la ley no me salva, es Cristo y Cristo crucificado. Y por otro lado, aparecen estos conflictos con los cristianos que venían del judaísmo y que van a querer o van a pretender que los que se convierten, ¿no es cierto?, se hagan judíos y se sometan a la circuncisión para después ser cristianos, ¿no? Y esto es un tema, ¿no? De hecho va a ser el gran tema de ese primer concilio de la historia que es en Jerusalén.